Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a trabajar con la guía número 5. ¿Ya? En la guía número 5 ya cambiamos de tema. Vamos, a pesar que lo que vimos en las guías anteriores se va a ir aplicando en todo lo que venga. Por lo tanto, si hay dudas con las reglas de signo, con el orden de operatoria, siempre se va a estar recordando o utilizando. Ya, vamos a comenzar nosotros con la guía 5 que dice variaciones proporcionales. Dice el objetivo caracterizar, identificar y analizar situaciones de variación proporcional en contextos de la vida real y en el ámbito de las ciencias. ¿Ya? Este tema que vamos a ver hoy día, que vamos a comenzar a ver con esta guía, es uno de los temas que tiene más aplicaciones en la vida diaria. Voy a comenzar un poquito hablando de lo que es una proporción. Cuando dos variables son proporcionales, ¿ya? El concepto de proporcionalidad quiere decir que si algo crece, tengo una variable, ¿no es cierto? Y esa variable crece, la otra variable también se va a mover en forma proporcional, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo voy a comprar cualquier cosa, pongamos un ejemplo, frutas. Si yo compro 1 kilo de manzana, el valor, por ejemplo, que esté a 600 pesos, por poner un ejemplo. Si yo compro 2 kilos de manzana, voy a pagar 1.200 pesos, es decir, crece la cantidad de kilos de manzana y también crece el precio. Esa relación que se da entre estas dos variables, kilos de manzana, valor a pagar, se llama proporción. ¿Ya? En la guía número 5 aparece en primer lugar un ejemplo, ¿ya? Y que tiene que ver con la escasez de agua como un problema mundial. ¿Ya? La idea es que lean atentamente el texto, es cultura general solamente el texto, ¿ah? Es para demostrar que este tema de variaciones proporcionales se aplica en diferentes áreas de la vida cotidiana de la ciencia. ¿Ya? Le habla ahí, ¿no es cierto?, acerca de los números que dice la ONU, el tema de la sequía, y le dan valores, ¿ya? Lean atentamente, y luego acá abajo hay unas preguntas, dice, ¿qué relación existirá entre el aumento de la población y la escasez de agua? Y es casi como obvio pensar si aumenta la cantidad de personas que toman agua, va a aumentar el consumo de agua. ¿Ya? Entonces ahí hay un tema importante a analizar. Este texto es cultura general como para que analicemos, como les decía, que el concepto de variaciones proporcionales está presente en nuestras vidas en todo. Cuando pagamos una boleta, por ejemplo, de teléfono, o cuando pagamos, más claro, por ejemplo, cuando pagamos la boleta de la luz, por ejemplo. Nosotros vamos a pagar una cantidad de plata por la boleta de la luz, por el consumo de la luz, dependiendo de la cantidad de kilowatts que consumamos. Entonces hay dos variables ahí. Está la cantidad de kilowatts de electricidad que consumimos y está el valor a pagar. Estos dos elementos que yo les estoy mencionando se llaman variables. ¿Ya? Y entre estas dos variables hay una relación, es decir, lo que yo pague va a depender de el consumo de electricidad que haga. ¿Ya? Cuando hablamos de eso, entonces hablamos de una proporción. Pero antes de hablar de lleno de las proporciones, tenemos que manejar algunos conceptos, y esta guía prácticamente se enfoca a eso. Dice ahí, para comprender el concepto de proporcionalidad debemos conocer primero qué son las razones en matemática. Y aquí está la definición, dice que en matemática una razón es una comparación entre dos cantidades. Por ejemplo, si yo le dijera de un curso de 40 personas a 30 personas, no les gustan las matemáticas. ¿Ya? 10 personas sí les gustan las matemáticas. 30 y 10. Esa comparación se llama razón, es una comparación de dos cantidades a través de una división. Recuerden que una división es exactamente lo mismo que una fracción, ¿ya? Entonces, la razón, la definición dice que es una comparación entre dos cantidades por medio de división o cociente. ¿Ya? La razón entre A y B, recuerden que en matemática usamos letras para generalizar solamente, ya no tienen mayor complejidad. La razón entre A, una cantidad, y B,
otra cantidad de un número distinto de 0. Y B debe ser un número distinto de 0. Se escribe de esta forma, miren, A partido en B o escrito como división derechamente. Y esto se lee A es a B, donde el B, el numerito de abajo, debe ser distinto de 0. Debe ser distinto de 0 porque la división por 0 no existe, ¿ya? Por eso ese B debe ser distinto de 0. Y en una razón encontramos los elementos que componen una razón. El primer número se llama antecedente y el segundo número se llama consecuente, y el consecuente debe ser distinto de 0, por lo que les decía, que la división por 0 no existe. Ahora, una razón se puede calcular simplemente dividiendo. Dice, calcular una razón significa determinar el valor de esta, el que se establece haciendo la división. Por ejemplo, yo aquí tengo el valor de la razón 1 y 2. Esta razón, entre 1 y 2, yo la puedo escribir como fracción o como división, y para calcular su valor simplemente divido 1 dividido en 2, respetando el orden. 1 dividido en 2, y eso me da 0,5. Es decir, el valor de esta razón es 0,5. ¿Ya? Acá tengo otro ejemplo. Dice, el valor de la razón entre 100 y 50 es 100 partido en 50, o escrito como división 100 dividido en 50. Para encontrar el valor de esta razón, simplemente divido 100 dividido en 50, y eso es 2. Acá arriba me faltó explicar acá el tema del antecedente y del consecuente. Decía que una razón, ¿no es cierto?, entonces se escribe de esta forma. Y aquí hay un ejemplo. Dice, por ejemplo, la razón 6 y 5 se escribe 6 partido en 5 o 6 dividido en 5, y se lee 6 es a 5. Donde el 6 se llama antecedente y el 5 se llama consecuente. Continuando con la guía, ¿no es cierto?, encontramos un par de ejercicios donde dice, escribe la razón entre los pares de números dados y calcula su valor. 7 y 5. Vamos a escribir 7 partido en 5 o 7 dividido en 5. Vamos a hacer la división y nos va a dar un valor. Es decir, calcular el valor de la razón. Y eso hay que hacer en estos 3 ejercicios. En el siguiente ejercicio le da el antecedente y le da el consecuente. Acuérdense que el antecedente siempre es el número que va primero y el consecuente siempre es el número que va después. Entonces, tenemos antecedente 200, consecuente 300. Vamos a escribir 200 dividido en 300. Hacemos la división y nos va a dar un valor. Lo mismo en el siguiente ejercicio. En el siguiente ítem dice, escribe la razón entre la distancia, que se simboliza con una letra D, recorrida por un automóvil, y el tiempo, que se simboliza con una T, empleado. A mayor distancia, mayor va a ser el tiempo, manteniendo una velocidad constante, eso sí. A mayor distancia, mayor va a ser el tiempo que voy a demorar en llegar. Ahí hay 2 variables que se están relacionando, ¿ya? La distancia entonces es 300, el antecedente entonces es 300, y el consecuente es 3. Y hago lo mismo que arriba en estos 4 ejercicios que están ahí. En la siguiente parte de la guía aparecen ejercicios, situaciones resueltas, para entender mejor. Aquí la idea es que lo lea, lo analice, vea lo que se va haciendo, porque después va a tener que hacer algunos ejercicios siguiendo la misma dinámica. Dice, en un curso, la razón entre la cantidad de hombres y de mujeres es 3:2. Si hay 24 hombres, ¿cuántos estudiantes hay en total en el curso? Yo sé que en total hay 24. Ese 24 lo dividimos por 5. ¿Ya? ¿Por qué por 5? Porque tengo 3 partes y 2 partes. De esos 24, 3 partes corresponden a hombres y 2 partes corresponden a mujeres.
Y haciendo esa operación podemos llegar a cuánta cantidad de hombres y cuántas mujeres hay. Pero aquí hay un ejemplo resuelto. Dice H, número de hombres en el curso. Le damos una letra para simbolizar. M, número de mujeres en el curso. La razón entre hombres y mujeres es 3:2. 3 hombres por 2 mujeres. En el fondo eso está diciendo. Cada 3 hombres hay 2 mujeres en este curso. Si ustedes observan aquí, decimos la razón entre hombres y mujeres es 3:2. ¿Ya? Y está escrito, y hay 2 formas de escribirla, las 2 están correctas, y haciendo la operación nos damos cuenta que hay 24 hombres. ¿Ya? En el enunciado aparecía que hay 24 hombres. Aparecen 2 formas de resolverla. Analícela y vea cuál es más sencilla. Da lo mismo cuál de las 2 decida. Dice, reemplazamos H, que es 24 hombres, en la proporción. Y aparece cómo se desarrolla de las 2 formas. ¿Ya? Observé que llegó a los mismos valores, es decir, 16 mujeres. Hay 40 estudiantes en el curso, 24 hombres y 16 mujeres. ¿Ya? Después le presenta una situación y usted tiene que elegir cuál de las 2 formas usa para resolverla. Aquí utilice la forma que más le quede más fácil, ¿no? La que le haya quedado más clara, aplica eso en esta situación. Dice, en un turno de la empresa de aseo AXZG, la razón entre la cantidad de aseadores hombres y mujeres es 5:3. Es decir, cada 5 hombres hay 3 mujeres. Si hay 25 hombres, ¿cuántas aseadoras hay en el turno? Vuelve acá, observa cuál de las 2 formas le salió más sencillo entenderla y desarrollan el recuadro de ahí. La misma situación va a pasar con los demás ejercicios. Aquí hay otro ejemplo de un gaffiter. Le dan los datos, las letras que vamos a utilizar y las 2 formas de desarrollarla. ¿Ya? Analice cuál es más sencillo y después, siguiendo este ejemplo, resuelve esta situación que está aquí. Y esto va a suceder en varios ejercicios, en todos los ejercicios que aparecen a continuación. En la última parte de la guía aparecen situaciones ya no resueltas, y usted tiene que ya haber elegido una de las formas, la que le sea más sencilla, y en la parte final de la guía, en estos recuadros, resuelve la guía. ¿Ya? Y eso sería la guía número 5. Espero se haya entendido. Dudas, ustedes saben que pueden hacerlas a través de WhatsApp. Y eso, ¿ya? Espero que se haya entendido. Muchas gracias.